El análisis del discurso de Van Dyck es una metodología que examina cómo el lenguaje desarrolla y se relaciona con las relaciones de poder y todas sus estructuras. El análisis del discurso se practica más que todo en las ciencias sociales, en el terreno de la psicología social. El lenguaje juega un papel fundamental en la construcción de la realidad social, ya que éste puede influir en sus percepciones. ¿Qué es el discurso? Es un estudio empírico del acto de habla o se puede considerar como una forma específica de interacción social. Aquí se puede definir al discurso como un evento comunicativo completo de interacción social. El análisis del discurso tiene varias fases. Primera, recopilación de datos. Segunda, transcripción o decodificación. El tercero es el análisis lingüístico. Este examina la estructura del texto, tratando características como es el vocabulario, la estructura y el estilo. El cuarto es el análisis del contenido. Se busca el significado del texto, ideologías o de los contenidos. Quinta, la contextualización. Aquí se considera la contextualización histórica, cultural, social en la que se produce el discurso. En la sexta se realizan conclusiones de los significados y efectos del discurso. Séptima, la presentación de resultados. Aquí se comunican los hallazgos de manera precisa y clara de cada texto estudiado, dando ejemplos. Por último, estas fases se pueden repetir según la necesidad del análisis del discurso. El análisis del discurso, o el SDS también como se conoce, es una práctica analítica que mantiene una perspectiva bastante crítica y también se puede decir que es el estudio del discurso mediante una actitud que estructura un sinfín de reacciones y que con eso también estructuran un orden social. Existen grupos y miembros que estructuran un orden social. En este orden social tenemos dos variantes, la micro y la macro, en donde el uso del lenguaje, el discurso, la interacción verbal y la comunicación pertenecen a este nivel micro y el poder, la dominación y la desigualdad entre todos estos grupos sociales pertenecen al nivel macro de análisis. En otras palabras, podemos definir el SDS como lo micro, una agencia interaccional, y el macro, una estructura, una institución organizacional. Van Dyck también abarca un montón de conceptos claves. Entre esos están las formaciones discursivas, que son los conjuntos de ideas y valores compartidos por un grupo social. Mientras que también existe otra rama, que son las estrategias discursivas, que son básicamente mecanismos que se utilizan de los hablantes para reproducir o desafiar todas estas formaciones discursivas en la sociedad. En el análisis del discurso tenemos 6 tipos de pseudoanálisis. Primero, pseudoanálisis a través de los resúmenes. El análisis del discurso se puede evidenciar en una conversación, entrevista o interacción comunicativa. Por esto es importante la transcripción para poder observar si hay ascenso y descenso en la entonación, las pausas, los espacios, las dudas de expresión y el tono, creando un resumen más corto y conciso, siendo esta una preparación de información para el análisis. Segundo, pseudoanálisis basado en la toma de posiciones. El investigador puede entrar en posiciones simultáneamente con los datos. Es así que no se le puede agregar cualquier información, tiene que ser objetiva sin su moral, religión, posición política o personal. Si es así, entonces no sería un análisis discursivo. 3. Pseudoanálisis de exceso o aislamiento de citas. El analista del discurso exige atención a los detalles de las declaraciones con procedimientos retóricos. El analista debe aprender a informarse bien para conocer los elementos de un discurso. Debe ir más allá y debe apuntar y examinar con ciertos dispositivos de un discurso. 4. Pseudoanálisis circular del discurso y conjunto mentales. El exceso de citas se revela con frecuencia por la escasez del comentario del analista. Puede ocurrir cuando el investigador reúne piezas de respuestas de diferentes sujetos. El primer autor dice que el conocimiento del mundo no radica en las ideas, sino en los enunciados que circulan.
Este paradigma le reconoce al lenguaje una función no solo informativa e interpretativa, sino también creativa. Segundo autor, él toma al análisis discursivo como un saber cualitativo, llamándolo el paradigma interpretativo. Tercer autor, dice que esto tiene que ver con la opacidad de los signos, de que lo sintomático que puede resultar el discurso y de la asignación y el sentido que se realiza el analista en el proceso de la lectura y traducción de estos. Cuarto autor, él dice que no existe un modelo único de análisis. Sí se puede afirmar que toda investigación debe completar un análisis discursivo donde debe mostrar siempre una coherencia rigurosa en las categorías conceptuales. Las ideologías consisten en representaciones sociales que definen la identidad social de un grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de experiencia. Define la ideología como un sistema cognitivo social que estructura nuestra forma de pensar y hablar sobre el mundo. Esta perspectiva difiere de las concepciones tradicionales que la consideran un conjunto de ideas abstractas o una falsa conciencia. Se ha creado un software de análisis de textos. Existen herramientas como NVivo, MaxQDA o Atlas que permiten analizar grandes cantidades de texto de manera sistemática. Estos programas codifican, analizan discursos, ya sea mediante técnicas cualitativas o cuantitativas. Además, extraen una minería de texto, la cual es mediante estas técnicas de procesamiento del lenguaje natural, también llamadas PLN, es posible extraer información significativa de grandes volúmenes de texto. Herramientas como Python con bibliotecas como NLTK, Natural Language Toolkit o Spicy permiten realizar análisis lingüísticos y descubrir patrones del discurso.